Gloria a Dios, muchas bendiciones, Dios les bendiga, qué alegría verles. Salude por favor a la persona que está a su lado, dígale: hoy Dios te va a bendecir grandemente. Aquellas personas que nos acompañan a través del Facebook y de YouTube, bienvenidos también a este día especial donde iniciamos la celebración de Semana Santa. Hoy Dios te va a hablar. Dios te bendiga. Muy bien, entonces tomen sus asientos ahí donde están y vamos a ir directamente a la palabra que está en Juan capítulo 12, versículo 12. Juan capítulo 12, versículo 12. El apóstol Juan hizo una narración aquí como un resumen de lo que sucedió en la Semana Santa, ¿sí? Dice el versículo 12 así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, tenían rumba, tenían fiesta allá en Israel, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema que hemos titulado Ver a Jesús. ¿Cómo llama el tema? Ver a Jesús. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, que es hoy, y termina con el Domingo de la Resurrección, que es el próximo domingo. Esta semana es importantísima para la historia de la humanidad, ¿sí? Las personas venían a celebrar la fiesta de la Pascua, pero también venían a celebrar la reconstrucción del templo que los sirios habían profanado, lo habían tratado con irrespeto, ¿sí? Y también venían a ver a Jesús, a ese Señor del cual habían unos visto y la mayoría querían ver porque habían oído que había hecho milagros. Era el que había convertido el agua en vino en las bodas de Canaán. Era el que había sanado a un paralítico, sanado a un ciego, a un leproso, a un endemoniado, el que había resucitado a un muerto llamado Lázaro. Entonces, esas diferentes motivaciones traían las multitudes a ver a Jesús en esa Semana Santa. Querían ver a Jesús. Y la mayoría, diría yo, era por ver al que había hecho semejantes milagros, ¿sí? Jesucristo tuvo encuentro con un pueblo, la mayoría griego. No eran judíos, eran gentiles. Me recuerda cuando el nacimiento de Jesucristo, él tuvo contacto con unos magos gentiles que vinieron a verlo y a honrarlo con incienso, mirra y oro. Desde muy lejos se trasladaron en su nacimiento, y ahora en su tiempo de muerte volvía a tener encuentro con unos gentiles. Algo pasaba con los gentiles, los griegos, o sea, los que no eran judíos, y alguno que otro judío convertido al cristianismo. Aquí la mayoría, si no todos, no somos judíos. Aquí hay algún judío. Somos gentiles, griegos, que nos hemos convertido al cristianismo. No porque hayamos nacido en Israel, pero que por la promesa de Abraham, usted y yo, al recibir a Cristo, nos convertimos en herederos, en familia de Jesucristo, en sus hijos. Al que lo recibiere, al que creyera en su nombre y le recibiera, se da potestad de ser
hecho hijo de Dios. Y ese fue el pueblo escogido, ¿sí? Entonces, celebramos en esta semana para recordar, como decíamos, la semana más importante de la humanidad, ¿sí? Y yo creo que tal vez muchas veces sin darnos cuenta, lo que celebramos es también lo más importante que le pueda ocurrir a un cristiano, y es acercarse a Jesucristo. Entonces, la vida, lo que celebramos esta semana, representa muchas veces su vida y la vida mía. Y entonces, mirando lo que sucedió allá y reflexionando un poco de lo que sucede con nosotros los cristianos, ¿sí?, vemos en estos versículos tres cosas importantes. Lo primero, dice el versículo 12, volvamos, decía, aquí dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Lo primero es, Jesús venía, y ese es el primer punto. Jesús venía. Es claro que los que querían ver a Jesús no eran ciertamente los fariseos, no eran ciertamente los principales sacerdotes, no era el Sanedrín. Por el contrario, ellos ni lo querían ver. Es más, lo querían era matar a él y hasta el pobre Lázaro, que nada tenía que ver. Porque Lázaro se había convertido en un testimonio viviente que nadie podía decir que eso no había sido un milagro. Entonces, en la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, dijo: no, este man tenemos que matarlo, porque la gente, porque se está multiplicando, porque la gente lo sigue. El hecho que Jesús venía, para unos era motivo de curiosidad, para los otros era motivo de amenaza. Se sentían amenazados los fariseos, los sumos sacerdotes, el Sanedrín. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía de fondo? Lo que sucedía es lo siguiente: que al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, no les convenía que la gente siguiera a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que ellos se habían amangualado con los romanos, que era el gobierno de turno, y tenían ciertos privilegios que dejaban que ellos operaran como una religión. No les ponían estorbo, a ellos los premiaban con cargos aquí, con beneficios acá, con contratos allá, ¿sí? Y hacían un poco de bendiciones para esa dirección del pueblo judío, siempre y cuando se sometieran a ellos, siempre y cuando le obedecieran a ellos. ¿Será que se parece a este tiempo? Ay, Dios mío bendito, donde las personas van teniendo, ¿sí?, pues autoridad porque se reúnen, que las asociaciones, que esto, y entonces una cosa es reunirse para adorar al Señor, y otra cosa es para recibir beneficios del hombre, que no es que sea pecado, pero resulta que es que Jesucristo no le interesaba para nada obedecerle a los romanos. Él le obedecía a su padre y punto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, obedecerle a nuestro padre y punto. Si eso llegaba a suceder, no solamente iban a perder los beneficios, sino que los fariseos serían castigados y hasta la nación entera llevaría del bulto. Entonces dijeron: no, aquí no hay más nada que hacer, porque ¿quién le dice que no es el rey que están esperando, el Mesías que estaba profetizado desde Zacarías 9:9? Hablaban de que iba a venir el rey. Jesús venía, y Jesús ha venido a nosotros, iglesia. Y tenemos que tener claro, ¿sí?, que el que gobierna tu vida, mi vida, la iglesia, y debería de gobernar la nación, la educación,
la salud, los deportes, los medios, las empresas, etcétera, etcétera. Es nuestro Padre Celestial. A nadie más debemos obediencia, a no ser que sea de acuerdo a lo que el Padre dice. Porque hay que obedecer las autoridades, pero no por encima de lo que el Padre dice. Eso es lo que estaba pasando en aquella época. No les convenía y ponían reglas y usted tiene que circuncidarse y si no, no puede seguir a Cristo. Y aún los que estaban convertidos seguían con esa cuestión en la cabeza. Por eso Jesucristo decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque daban consejería de parejas, pero su relación de pareja era horrible. Lo que aparentaban delante de todo el mundo. Y todo lo hacían con santidad, pero tenían sus intereses y sus motivaciones internas. Eso es lo mismo que sucede hoy en día. Jesucristo viene, ¿sí? Pero viene a liberarnos de verdad, a sanarnos, ¿sí? Él sanaba, Él liberaba, Él bendecía. Y a eso es que ha venido Él, a sanar, a liberar, a bendecir, a prosperar, pero sin condiciones. Entonces, ¿qué hicieron cuando venía? Dice el versículo, ¿sí? Dice, el versículo 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Yo me tomé el trabajo, al pie del río, estos no son palmeras, y salían, Hosana, 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 oh. ¿Y sabe qué significan las hojas de palma? Era una honra para alguien que había sido victorioso, que ya era victorioso. Y la palabra Hosana significa sálvanos ahora, libéranos ahora, prospéranos ahora. Muchas veces nos parecemos a esos que recibieran a Jesucristo. Queremos que nos sane, que nos libere, lo honramos, lo glorificamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Solamente pasó eso, nada más sucedió eso. Y es a veces cuando Jesús viene, la mentalidad y la expectativa que el cristiano tiene de Jesucristo. Esa es la expectativa. Y Él aceptó, Él no dijo, no me pongan esas palmeras, no me honren, que yo no soy victorioso. Él no dijo nada de eso. No dijo, no me estén diciendo sáname, libérame, prospérame, porque Él lo puede hacer. Había un pequeño detalle que la gente no cayó en cuenta. Todo rey llega, es montado en un caballo de guerra a reinar con fuerza, pero Él no vino así. Él vino en un pollino, o sea, en un asno, que es símbolo de mansedumbre, un burrito recién nacido, de humildad, de sencillez. Y aunque me imagino que los impresionó, que Hosana el rey, pero no fue tan raro que no viniera un caballo como esperarían que viniera el Mesías. Pero no le pusieron mucha importancia a eso. Lo importante es que era el que estaba haciendo los milagros. Lo importante era que los iba a liberar de Roma. Lo importante era que iba a hacer milagros en ellos. Cada uno tenía sus expectativas personales, que no es que eran malas y no es que estuvieran equivocados. Lo que pasa es que no habían entendido la manera como Él la iba a hacer. Y lo iba a hacer era como rey, no, como príncipe de paz. ¿De qué? De paz, con humildad, con mansedumbre, con sencillez, con el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No le dieron importancia y siguieron alabándolo, ¿sí? Como hoy en día no se le da importancia a la manera de Dios. Sabemos el poder de Dios, sí, pero no le damos importancia a la forma. Y la forma es importante. Es tan importante que si usted dice una verdad, pero la dice de mala manera, nadie se la recibe.
Y si usted dice una mentira, pero la dice de buena manera, la sabe decir, muchos le comen la mentira. La manera es importante. Jesús venía para sanar, para liberar, para prosperar, pero a la manera de Dios, no a tu manera, ni a mi manera. ¿Qué es lo que le pasaba a esas personas? Versículo 16 entonces dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos. Oiga, ni siquiera sus discípulos entendieron lo que acabamos de ver, el detalle de que llegó un asno. No entendieron discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo fue glorificado Jesucristo? ¿Cuándo qué? Cuando murió en la cruz y resucitó y subió al cielo. Pero cuando Jesús fue glorificado, no en ese momento, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían y de que se las habían hecho, y daban testimonio. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Yo me imagino la gente, unos habían sido testigos de ese milagro, contando, no, sí, yo vi. Yo me acuerdo que yo estaba desde cuando la hermana lo mandó a llamar, porque el hermano se estaba muriendo y él se hizo el loco y se demoró 3, 4 días. Cuando llegó ya tenía 4 días de muerto, podría de día. Pero él lo sacó y le quitamos la venda, y yo le quité la venda, y el tipo se levantó y anduvo. Y después se sentó a la mesa a comer. Y los otros, ¿cómo fui a contar? Yo quiero conocer. Se armó un tropel en aquella época. Jesús venía. Pero segundo, no entendieron. Como hoy en día no entiende. La mayoría de la gente no entiende lo que estamos celebrando, hermano. Vuelvo y digo, es la semana más importante de tu vida. También de la humanidad, pero yo quiero hacer énfasis en tu vida. Porque es que esta semana la gente la toma muy a la recocha, muy superficial, no profundiza. ¿Qué vas a hacer esta Semana Santa? A descansar. Está bien, descanse, pero lo más importante no es que vos descanses. Lo más importante es que entendás. Dígale que está a su lado, entendé que lo que esta semana estamos celebrando es lo más importante en tu vida. Dan testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Si ve que era la mayor parte era por la señal del muerto resucitado. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, porque habían hecho varias cosas para impedir que esa multitud dejara de crecer. Por eso esta iglesia no va a dejar de crecer, porque Jesús viene y porque Jesús nos visita y porque vamos a entender. Yo te pido que ahí donde tú estás te detengas un momento, porque ellos entendieron después de un tiempo. Cuando Él murió, resucitó y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y entonces como que se le hubieran abierto los ojos. Y comenzaron, uy, sí. Y cayeron en cuenta que no solamente eso que estaba pasando, sino que muchos de los acontecimientos de su vida que habían vivido eran la palabra, Jesucristo, guiándolos a que tuvieran una comprensión más profunda de lo que estaba sucediendo. Reflexione usted un momentico en los acontecimientos que han ocurrido en su vida, por lo cual usted hoy está aquí. Reflexione a ver si no es que Dios es que te ha estado guiando para que hoy estés aquí escuchando este mensaje de parte de Dios. Y muchas cosas buenas, regulares o malas que han sucedido en tu vida es porque Dios te ha estado guiando, protegiendo,
para que conozcan más profundamente lo espiritual, su mensaje, lo que quiere contigo, conmigo, con nuestra iglesia, con nuestra ciudad, nación y el mundo entero. Porque a veces ese Sanedrín, ese grupo que tiene sus privilegios, se han quedado en eso, en sus privilegios, y ni a ellos les sirve eso. No entendía, no comprendía. ¿Sabe por qué? Porque la devoción, entre comillas, basada en curiosidad, basada en conveniencias, en populismo, dura poco tiempo. La devoción que decimos tener los cristianos, basado en la curiosidad solamente, en mis conveniencias, que me sane de esta enfermedad, que me libere de este vicio, que me prospere en mi área financiera, en mi área sentimental. No es que sea pecado ni que sea malo, es que dura poco tiempo, porque es que no es la manera de Dios cumplir tus expectativas. Por eso es que usted ve que la gente viene a la iglesia a conocer del tal Jesús, oye, ve cosas y se va. Por eso es. Porque nos pasa lo mismo que a los primeros cristianos de aquella época. Por la misma razón, porque creemos que las cosas sean a nuestra manera, de acuerdo a nuestras expectativas, a lo que queremos que suceda. Y si no sucede ni en el tiempo ni en la manera que queremos, nos vamos. Y a veces hasta los pastores y los líderes somos los culpables, porque abrigamos a las personas y venga que Dios lo va a sanar, Dios lo va a liberar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Y eso no es mentira, es verdad. Pero eso no puede ser la motivación. Él quería que tuviéramos un conocimiento más profundo, y el Espíritu Santo, que ahora sí está aquí, nos revele la importancia de esta semana. Es que no fue cualquier jueguito de dado lo que sucedió hace 2000 años en esa cruz del Calvario. Es que no es lo que de pronto nos han enseñado religiosos tras religiosos, fariseos tras fariseos, que tienen sus propias conveniencias. Es lo que Jesucristo vino a hacer a la humanidad. Y Él sí vino a sanar, a liberar, a prosperar, pero a su manera, montado en un pollino. No es con fuerzas ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Que hoy se despierte ese Espíritu Santo en esta iglesia, por el amor de Dios. Que realmente comprendamos lo que ellos en su momento eran los discípulos, que habían andado con Él 3 años y medio, habían visto los milagros, y hasta ellos mismos estaban con dudas, con equivocaciones. Tercero y último, versículo 20. Dice así: había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Imagínense unos griegos que tenían cantidad de dioses participando de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, acuérdense que fue una fiesta que se daba conmemorando cuando el pueblo de los hebreos salieron de la esclavitud de Egipto y celebraron la fiesta de la Pascua, una fiesta de la liberación. Y aquí había unos griegos que habían venido a adorar en la casa del Señor, en el templo del Señor. Versículo 21: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida, de Galilea. Este era un judío, pero con un nombre griego. No era griego, pero su nombre era griego. Seguramente nació, Besaida era una ciudad de gentiles, pero él era de sangre, de ese sí, no como usted y como yo, sino que habían sido de papás hebreos.
Entonces se le acercaron a él porque seguro hasta hablaba el mismo idioma, no sé, ya eso ya es suposición mía. Y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús otra vez. ¿Ah? Tremendo eso. Felipe pues fue y se lo dijo a Andrés. Carne de res, no, perdón, Andrés, otro discípulo de Jesucristo, este también con nombre griego. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. Acérquesele al oído al que está a su lado y dígale: ha llegado la hora. Dígale otra vez: te llegó la hora. Y dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ha llegado la hora! Ese es el tercer punto, ¿sí? Entonces, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos creen que vamos a llevar mucho fruto? Dele otro aplauso fuerte al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire, otra vez los griegos, otra vez los gentiles, otra vez usted y yo en esa película. Ya no tan interesados en Lázaro, en los milagros, en lo que él podía hacer. Eran personas que de verdad querían adorar al Señor, querían participar de la Pascua, no porque fueran hebreos, sino porque se habían convertido en hombres verdaderamente temerosos de Dios. A los fariseos no eran temerosos de Dios, tenían los títulos, sí, y la honra y el respeto y la autoridad y el poder, digamos, suficiente, pero no eran temerosos de Dios, porque estaban sacando provecho para ellos mismos, engañando al pueblo. Estos griegos nuevecitos, sí estaban ahí ya con sinceridad, de verdad querían adorar al Señor. Y se lo dijeron a Felipe. Pero mire cosa tan rara. Felipe no fue ahí mismo a presentárselo a Jesucristo. No los llevó a que se encontraran con Jesucristo. Tal vez tenía sus propios prejuicios, tenía sus dudas. De pronto pensaba: no, ese no está preparado. Y quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Cuántos líderes a veces decimos ese cuento? No, él no está preparado para ir a un encuentro. Y lo que pasa es que el líder no lo ha preparado. La gente está preparada. El hecho que la gente venga acá a la iglesia está lista, escogido por Dios para encontrarse con Jesucristo. Y él dice: no, es que tienen que... Para bautizarse, peor, eso no tiene que hacer un curso de 1 año. Y eso quién sabe. Para ir a un encuentro, no, eso mejor dicho, tiene que reunir miles de requisitos. No, fíjese, me han dicho: no fue a encuentro porque es que se emborrachó y así yo no lo llevo. ¿Qué tanta bobada? Es que hay que llevarlos para que dejen la borrachera, dejen el vicio, dejen la pornografía, la masturbación, el adulterio, las mentiras, las cochinadas. Dice Felipe: no, espera un momentico. Entonces se lo llevó ¿a quién? Andrés, carne de res. Y ese era otro personaje. Andrés no era como Felipe. Andrés era uno que no necesitaba que le dijeran: yo quiero ver a Jesús. Él los llevaba a ver a Jesús. De hecho, fue el que le presentó a Simón a Jesucristo. Jesucristo vio primero a Andrés, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y apenas se encontró con Jesucristo, fue y le dijo a Simón: venga, que encontré a Jesús, y lo llevó.
Después fue el que le presentó al jovencito que tenía los 5 panes y los 2 peces. Cuando estaban, él fue, venga, jovencito. Y ahora aquí le estaba presentando, no un jovencito, no así, estaba un grupo de griegos. Iglesia, cuando usted sea ese Andrés, te llegó la hora de ver a Jesús, de conocer a Jesús, de entenderlo. De tanto no lo vamos a entender, estaremos allí como muchos sacerdotes, fariseos, ahí sentaditos. No hay vida ahí, no hay vida. ¿Por qué creció el cristianismo? Porque había vida en ellos, había pasión, con miles de errores, pecados, ¿sí? Pero fueron los que realmente entendieron lo que estaba pasando. Vi un grupo de paz, los mismos 3, el líder, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los miércoles a las 7 y no le llega a nadie. Y si le llega a alguien son los mismos viejitos ya. De hace 50 años, ya están viejitos. Y hablando de las mismas cosas y de la religiosidad y del pecado y no sé qué. Pero no hay vida, no hay griegos. Que esta iglesia se llene de griegos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el avivamiento viene a partir de esta Semana Santa en el nombre de Jesús de Nazaret. No es que vengan perfectos, vienen con miles de errores, de pecados, de cochinada, pero es que Dios vino es para eso. Pero nosotros los mismos queremos que venga la hora, que sucedan las cosas, pero cuando se acercan nos pasa lo que le pasó a los fariseos o lo que le estaba pasando a Felipe. No, Señor. Esta Semana Santa, las iglesias se llenan por un turismo religioso, como cumplir un requisito. Eso es lo mismo de los fariseos, cumplir un requisito. Estaban ahí en la Pascua, pero sus vidas no pasaba nada, ni las de los familiares, ni amigos, ni vecinos, ni compañeros de estudio. Diga la verdad. Yo tuve un primo que se fue muy joven a vivir a Francia. Se casó, el primero de los primos que se casó, era mayor que yo. Y me acuerdo que para el regalo de matrimonio yo no tenía plata. ¿Y sabe qué le regalé? Un molino. Y cuando fueron a abrir todo ese poco de regalo, el mío era el más pesado. Yo lo hice sin mala intención, lo hice con buena intención, pero apenas abrió ese regalo todo el mundo se rió, yo no sé por qué. Un molino. Tan bello, Gustavo Adolfo se llama. Bueno, y allá se fue a Francia. Una vez yo tuve el privilegio de ir a Francia, al Mundial de Francia, porque yo trabajaba en una empresa y me gané un premio y fui gratis al Mundial de Francia. Allá estaba el hombre, de un rumbao, no, su mejor día. Bueno, allá pasamos, cuando después de un tiempo vino en sus rumbas y en sus vainas. Y yo le dije, hermano, lo invito a una rumba. Uy, ¿cómo así? Sí, una rumba, pero grande. Y sí, vamos, y se puso su pinta, sus perfumes, el hombre. Y adivinen, ¿no? Porque eso es el diálogo. Calcula dónde lo llevé. A Las Vallas lo llevé. Y apenas él ve poco gente, uy, tan bacano esa fiesta, ¿cómo era? Y la verdad, era una fiesta, pero para el Señor. Desde ese día el Señor tocó a ese varón. Y toda esa inmundicia, todas esas mentiras en lo que vivió, el Señor lo quebrantó y cambió su vida. Muchachos, no nos podemos quedar quietos en Semana Santa. Esto no es una fiesta religiosa. Ese es el acontecimiento más importante de tu vida, de mi vida, que puede cambiar, transformar vidas enteras. Pero no lo podemos hacer de la manera de los fariseos. No podemos hacerlo. Tal vez algunos seamos como Felipe, que tenemos dudas, prejuicios. Bote eso a la basura, eso no les sirve para nada. ¿Quieren ver a Jesús? Vamos a verlo en nuestras propias vidas, porque el Espíritu Santo está acá dentro de nosotros. Por eso termina diciendo Él, ¿sí? Termina diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Él estaba hablando de él, claro, iba a morir. Iba a morir. Ya sabía que iba a morir. Él podía negarse a morir, claro que podía negarse a morir. Pero necesitaba morir para poder ser glorificado. Para poder resucitar, primero tenía que morir. Pero si moría y resucitaba, era glorificado. Por eso digo, eso que sucedió a él es lo que nos sucede a todos nosotros. ¿Quiere ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Tenés que morir. Tenés que morir. Tenés que morir hoy. Que esta Semana Santa, que vamos a estar toda la Semana Santa, te dediques a morir. ¿A morir de qué, pastor? Pues a tu orgullo, a tu egoísmo, que querés las cosas para vos, que querés que sean como vos querés, que no perdonás, que estás resentido, que estás prevenido, que estás lleno de cucarachas. Vino si hay que circuncidarse o no, si hay que hacer las cosas así. Mire, Dios vino y fue un asnillo, un niño de manera humilde, mansa, sencilla, no con tanto complique. Que tú te dediques un día esta semana a reflexionar en las palabras que dijo Jesucristo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Mire, y no es una amenaza, pero sí una advertencia. La gente es terca, la gente no cree, la gente es superficial. Pero el que no muera a su orgullo, a sus pecados, a su egoísmo, al final queda solo aquí en la tierra y en el cielo. Yo no lo dije, lo dijo Jesucristo. Si el grano de trigo no cae, tenés que caer, ¡pum!, de rodillas. Señor, ayúdame, perdóname, hazme entender. Yo muero a este pecado, yo muero a esta terquedad, a este orgullo, a esta avaricia, a este orgullo, a este resentimiento. Hoy muero. Que sirva de algo esta Semana Santa en tu vida. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y explica, dice, el que ama su vida, no es que como yo soy así, es que así es que estoy bien. Mire, ninguno de los que estamos aquí estamos bien. O si estás bien, podés estar mejor. Y si podés estar mejor, no estás totalmente bien. El que ama su vida, como el joven rico que amaba sus riquezas. Pero cuando el Señor le dijo, el punto débil, yo he hecho todo, pero bueno, lo que vos te pasa es que tenés esa avaricia. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida, no es que aborrezca como ahorita, ay, yo aborrezco, yo me acuchillo, ay, yo no quiero vivir. Y se cortan acá y se van a... No es ese. Aborrecer su vida es, si mi vida es estorbo, lo que yo estoy viviendo, para que el Espíritu Santo fluya en mi vida, yo muero ese tipo de vida que llevo. Ese es. El que ama su vida, sus vicios, sus pecados, sus bobadas, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bien, muchachos. Una cosa es que tú leas, oigas sobre lo que hoy estamos hablando, y otra cosa es que tú vivas lo que nos quiso decir Jesucristo antes de su muerte. Él no solamente habló, sino que nos dio ejemplo. Y así como murió, resucitó. Ten la seguridad, aunque te duela, a Él le dolió, aunque te cueste, lo vas a lograr en el nombre. Y vamos a estar orando para que lo logres. Y vas a resucitar con una vida en abundancia aquí en la tierra y en el cielo. Tú y todos los tuyos. Esta Semana Santa no es solamente un acto religioso. Es lo más importante en la vida de cada cristiano, ¿sí? Porque ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos te va a levantar a ti de la circunstancia que sea. Muere primero. Para terminar, vamos ahí mismo al capítulo 12, pero los versículos iniciales, el versículo 3 y el 6.
del 3 al 6, dice así: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, o sea, el traicionero: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Era qué? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, ese perfume, una libra de perfume de nardo, ¿sí?, que dice que era de mucho precio. El mismo Judas le puso un valor, 300 denarios. ¿Sabe cuántos son 300 denarios? El salario de todo un año de una persona. Si lo llamo al salario mínimo de ahora, era un frasquito de perfume que valía 13 millones más 2 millones 600, 15 millones 600 era lo que estaba ofrendando María. Yo dije, ¿qué perfume? ¿Sí? 15 millones 600. No, ni que fuera Hinoe. ¿Cuántos conocen de Hinoe? Carísimo eso. No, eso es muy caro. La vida es bella. No, eso es muy caro. ¿Cómo van a estar ustedes? ¿Cómo esa mujer va y todavía con el pelo? En esa época era prohibido que las mujeres tuvieran el pelo así largo. ¿Sí? Mejor dicho, aquí más de una no hubiera podido entrar, porque tienen el pelo largo, y las que no lo tienen se pusieron trenzas tampoco. Y esa mujer entró con su cabello largo y cogió un perfume carísimo y ungió los pies, le tocó los pies, no podían tocarla, y tocó los pies y le echó ese perfume y cogió y con su cabello le secó los piececitos a Jesucristo. Y yo me imagino el espectáculo en ese momento, y Judas por acá diciendo, uy no, qué pesar, hermano, no, los pobres, ay no, esos 13 millones, yo se lo hubiera dado a los pobres. ¡Mentiras! Eso era para que la gente lo viera como el tierno, el tan bueno. Era ladrón, porque se robaba los diezmos, porque cogía la bolsa para él. Y usted sabe cómo terminó Judas. Muchas veces, muchachos, yo no digo que él sigue diciendo, los pobres, Jesucristo le dice, los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero yo ya estoy próximo a ir. Déjalo, que ya lo que está haciendo está bien. Muchachos, el diezmo y la ofrenda, cuando es de corazón, cuando de verdad se ama la obra del Señor, cuando de verdad hay devoción, cuando no hay intereses personales ni motivaciones incorrectas, yo quiero participar. Fue precisamente un gentil, el centurión, porque es que los fariseos, mire, el centurión era un militar que no era judío, que les había dado, dice, cuando se le enfermó el siervo y estaba por morir, le mandó a decir a Jesucristo que ayudara a que sanara a su siervo que se iba a morir. Y los que lo llevaron le dijeron, Él nos ha ayudado porque nos ha construido una sinagoga. Y era un gentil. Mire, el tema de las finanzas a veces ni siquiera son los cristianos, sino a veces son los gentiles los que apoyan más la obra del Señor. Yo quiero que hoy terminemos y que tengamos una iglesia que en la parte financiera seamos partícipes del crecimiento de esta iglesia donde Dios nos colocó. Ahí en su silla hay un sobre para que lo diligencie, coloque ahí sus peticiones. Si alguien quiere utilizar el dinero plástico, acá está el datáfono. Y para ti que nos acompañas a través de Facebook y de YouTube, si quieres hacer tu donación, puedes hacerlo. Al final de este video vamos a colocar los medios, Banco de Colombia, Nequi, Baloto, bueno, hay varias formas, Efecti. Solo te pido el favor que cuando lo hagas le tomes una foto al recibo que te expide la institución y nos la envías por WhatsApp a uno de estos números telefónicos.